descubierto la increíble historia de cómo una conserje transformó una burla en una emoción impresionante, la vida de doña Teresa, conserje de un abrumador edificio de oficinas en la Ciudad de México, podría parecer sencilla, pero estaba impregnada de momentos dignos de una película. Con 60 años, la historia de Teresa no se grabó en los muros de su lugar de trabajo, sino en el corazón de su familia. Cada mañana, al salir de su modesta vivienda adornada con fotografías de su nieta Sofía, sentía la mezcla de esperanza y desafío. Sofía, con sueños de universidad, era la luz que guiaba sus pasos, incluso cuando el cruel murmullo de colegas la enfrentaba. «Ahí viene la limpiadora», susurraban a sus espaldas, con risitas burlonas que resonaban como puñaladas en su corazón. Doña Teresa siempre guardó la dignidad en su andar, aunque se la arrebataban las miradas despectivas. Mientras limpiaba las luminarias en ese edificio prestigioso, lo hacía con el anhelo de que su trabajo algún día fuese reconocido, no solo como un simple oficio, sino como un acto de amor y dedicación. Al caer la tarde, al volver a casa, el llanto silencioso de Sofía desgarraba su alma. «¿Por qué no puedo ser como mis amigas?», se lamentaba la niña. Doña Teresa, con el corazón apretado, le prometía que todo cambiaría, que ellas encontrarían la manera de hacer posible lo imposible, pero un día, todo se desmoronó. Un escándalo financiero sacudió la empresa, revelando una red de corrupción que tenía a todos en tensión. Los murmullos de desprecio hacia doña Teresa se convertían en algo diferente, la rabia y la injusticia fluían a través de ella como un torrente. Fue entonces cuando algo cambió, una chispa se encendió en su interior. Impulsada por su ira contenida y una inquebrantable búsqueda de justicia, decidió que era hora de actuar. «¿Por qué no decir la verdad?», se preguntó a sí misma mientras sus pasos resonaban en el frío mármol del edificio. Buscó entre papeles y documentos, uniendo piezas que otros habían dejado olvidadas. El momento de la confrontación se acercaba, y doña Teresa se dio cuenta de que el desprecio que algunos sentían por ella solo era un velo que cubría el verdadero espíritu de su comunidad. «Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos vídeos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Cuando finalmente se enfrentó a los ejecutivos, la tensión era palpable. Cada mirada en el aire parecía un eco de sus propias inseguridades. Sin embargo, recordó a su madre, quien una vez le dijo que el verdadero valor no es el uniforme que llevas, sino el respeto y amor hacia los demás. Su pecho se llenó de coraje, y con cada palabra que pronunciaba, sentía como el desprecio que había cargado por años iba disipándose. Mientras el barrio se unía en una vigilia para apoyarla, doña Teresa vio una transformación en todos. ¿Podrían realmente aquellos que la habían ignorado redescubrir el verdadero valor? La esperanza crecía en cada rincón, y en ese instante, la vida de doña Teresa ya no sería la misma. La pregunta seguía flotando: ¿podrán los corazones cambiar, demostrar que el respeto es la base de una verdadera comunidad? Doña Teresa cerró los ojos mientras el murmullo en la sala de juntas se disipaba, como si todos los ecos de desprecio se hubiesen convertido en un susurro lejano. Con cada respiración, su determinación crecía, y lo que antes la había anclado a la vergüenza ahora la impulsaba hacia la valentía. Recordó las palabras de su madre, un mantra que había crecido dentro de ella: «Eres más fuerte de lo que crees, hija». La sala era un campo de batalla. Ejecutivos vestidos con trajes caros, cada uno con su propia máscara de arrogancia, esperaban que ella se desmoronara. Pero doña Teresa no iba a permitirlo. En su mano, sostenía un dossier donde había recopilado pruebas y testimonios, la evidencia que podría cambiarlo todo. «Hoy no estoy aquí solo como su empleada, estoy aquí como una voz que no se ha dejado callar», empezó, sintiendo como una oleada de poder se desbordaba en su pecho. Sus palabras resonaban, tejían una conexión con aquellos que alguna vez la vieron como una simple limpiadora. «Cada hoja de papel que tiraron en su búsqueda de la avaricia es un legado que hereda a mi familia. Esa avaricia no tiene lugar en nuestra comunidad». Los rostros de los ejecutivos se tornaron más rígidos, algunos comenzaron a murmurar entre sí, y el silencio se volvió tenso. Doña Teresa sintió que la energía de la sala cambiaba. En su mente, aparecieron las imágenes de Sofía, su nieta, luchando por sus sueños.
Ella ya no podía dar marcha atrás. Mientras hablaba, los pensamientos de doña Teresa se deslizaron hacia la vigilia que había tenido lugar en su barrio. Un grupo de voces, unidas por la esperanza, que la inspiraron a levantarse. Ese apoyo no era solo suyo, era la voz de toda una comunidad que anhelaba justicia y dignidad. No estoy sola, se repitió a sí misma en un susurro. Luego, tras exponer sus hallazgos, se acercó un poco más. La verdad siempre sale a la luz, afirmó con firmeza, y están a tiempo de proceder con integridad. Les pido que se detengan, antes que la rabia se convierta en un incendio que los consuma a todos. En ese instante, alguien en la sala se atrevió a interrumpirla, un joven abogado que, al parecer, había estado observando con atención. Disculpa, doña Teresa, su voz era calma pero autoritaria, quizás sea el momento de considerar un pacto. La información que has traído puede ser de gran utilidad para nosotros. Las palabras del joven tiraron de su corazón como un ancla. ¿Era este un intento de socavar su verdad? Pero la mirada de confianza del abogado la convenció de que había algo más. Aquel momento era una encrucijada. Un pacto podía convertirse en una trampa, pero también, tal vez, en una oportunidad de cambiar las cosas desde dentro. Su mente giraba. ¿Debería aceptar el trato y jugar su carta en la mesa de los poderosos? Soñaba con que su lucha podría dar rienda suelta a un cambio irreversible, pero ¿a qué costo? Al salir de la sala, su cabeza giraba con preguntas y posibilidades. ¿Había hecho lo correcto? ¿Podría este pacto llevar a una transformación real? Esa noche, mientras miraba a Sofía dormir, doña Teresa sabía que la lucha apenas comenzaba. Un nuevo día se avecinaba, lleno de decisiones difíciles. ¿Estaría dispuesta a arriesgar todo por el bien común? Las palabras del joven abogado retumbaban en su cabeza. Es hora de tomar un nuevo rumbo. Las sombras del futuro se cernían sobre ella, pero en medio de la duda, había una chispa de esperanza. ¿Se atrevería a dar el siguiente paso, o dejaría que el miedo la detuviera? Una pregunta urgente flotaba en el aire: ¿quién realmente tendría el poder en sus manos? El sol se asomaba tímidamente por la ventana de la cocina, iluminando la pequeña mesa donde doña Teresa se sentó con una taza de café humeante en sus manos. Las sombras de la noche anterior la seguían, cada pensamiento un eco de las palabras del abogado. La incertidumbre se transformaba en un nudo en su estómago, pero la imagen de Sofía, sonriente y llena de sueños, le daba fuerzas. Todo lo que hace falta es una chispa, pensó mientras el aroma del café invadía la habitación, rozando sus sentidos con un consuelo familiar. Una chispa. Era tiempo de actuar. Cada latido de su corazón le recordaba la razón de su lucha, su familia, su comunidad, su propia dignidad. Mientras se preparaba para salir, se encontró mirando una fotografía familiar en la pared. Allí estaban su hija y su nieta, con sonrisa radiante y miradas llenas de fe. Tú puedes, mamá, se repetía, como si esas palabras pudieran disipar su miedo. Hoy es el día, decidió, y con esa firmeza, salió por la puerta, sintiendo la brisa matutina que acariciaba su rostro con fuerza renovadora. En la reunión del barrio, el ambiente estaba cargado de nerviosismo. La comunidad se había unido, cada rostro una representación de la lucha y cada voz una canción de esperanza. Doña Teresa se quedó en la esquina, observando a sus vecinos. La fuerza del grupo se sentía palpable, un rayo de luz en medio de la oscuridad. ¿Qué podemos hacer?, preguntó Juan, un hombre mayor con el rostro surcado por las arrugas del tiempo y la preocupación. No podemos dejar que nos aplasten. En ese momento, se sintió conectada a todos ellos. Con lo que había aprendido en la sala de juntas, se dio cuenta de que tenía la habilidad de unir sus voces. Podemos organizarnos, propuso, y alzó la voz. Si todos aquí nos unimos, podemos presentar una queja formal ante las autoridades. No más silencios. Los murmullos se detuvieron, y los ojos de sus vecinos se centraron en ella. Era un momento, tal vez, que podría dar vida a algo grande. Terciando entre la esperanza y la realidad, doña Teresa sintió como una chispa se encendía de nuevo. Vamos a demostrarles que somos más fuertes de lo que ellos piensan. La asamblea tomó vida, y los planes comenzaron a formarse. Conversaciones, ideas, motivación. Doña Teresa se sintió como una líder de la revolución que tanto necesitaban. Cada propuesta que surgía era como una inyección de energía que recorría la sala. Había algo magnético en el aire, algo que desbordaba su ser con cada historia que compartían. Sin embargo, tras la euforia,
La duda nunca se desvanecía del todo. ¿Serían suficientes sus esfuerzos? ¿Podrían realmente hacer un cambio? Mientras se deslizaba por el camino de la acción, una parte de ella seguía aferrada a la incertidumbre. Esa noche, con su mente repleta de esperanzas y posibles caminos, se sentó de nuevo frente a la fotografía de su familia. Ayer me atreví a hablar, susurró, hoy, debemos actuar. Con una resolución renovada, tomó su teléfono y envió un mensaje a la comunidad, convocándolos para un encuentro decisivo la próxima semana. Con cada letra que pulsaba, una nueva confianza crecía en su interior. Pero en medio de su determinación, una sombra se alzaba en el horizonte. Recibió un mensaje anónimo, que la hiela, te están observando. No sigas adelante. El frío recorrió su espalda. ¿Qué riesgos estaba asumiendo? La amenaza la hizo vacilar por un instante, pero ese momento de duda fue breve. En un mundo donde el poder parecía ser de unos pocos, ella estaba decidida a ser la voz de muchos. Con prisa por conectar con sus vecinos y seguir luchando por ellos, el latido de su corazón resonaba, ¿se atreverían a arriesgar todo por el cambio, o se dejarían vencer por el miedo? La historia apenas comenzaba a desarrollarse, y la verdadera batalla parecía estar a la vuelta de la esquina. ¿Qué elegiría hacer, y hasta dónde estaba dispuesta a llegar? Doña Teresa se despertó antes de que el sol asomara en el horizonte. La habitación apenas iluminada reflejaba la tumultuosa mezcla de emociones que la embargaban. Algo había cambiado en ella después de recibir aquel mensaje, como si una ligera brisa oscura se hubiera colado en su vida. Se frotó los brazos, tratando de ahuyentar el frío que la envolvía, y con un profundo suspiro, se levantó de la cama. Mientras se preparaba, se preguntaba si sus vecinos habían recibido el mismo mensaje. ¿Estaban ellos tan inquietos como ella? La idea de ser observada la envolvía en un manto de ansiedad, pero también de determinación. Este era un momento clave, un punto de no retorno. Cada acción que tomara podría ser un paso hacia el cambio o una rendición a la opresión. Se dirigió al mercado local, donde el bullicio habitual de voces, risas y el olor a tortillas recién hechas creaba una atmósfera vibrante. Miró a su alrededor, intentando captar las miradas de sus amigos y vecinos. La conexión que había sentido la noche anterior se le antojaba un hilo irrompible, un lazo creado entre tantas historias compartidas, entre tantas luchas cotidianas. «Teresa», gritó Carmen, una mujer de piel morena y cabello rizado. «¿Cómo te va? Te vi en la reunión, ¿qué valor tuviste?», exclamó, acercándose con un brillo de admiración en sus ojos. Doña Teresa sonrió, pero en su interior la duda palpitaba. «Gracias, Carmen. He estado pensando mucho». «La situación puede complicarse», Carmen la interrumpió. «No dejes que el miedo hunda nuestros sueños. Estamos contigo. Somos una comunidad y no permitiremos que nos quiebren». Las palabras de Carmen resonaron dentro de ella como un canto al espíritu colectivo. La gente la estaba mirando. Ella era su voz, pero su voz también era un eco de ellos, de sus luchas y pasiones. Mientras la línea de gente en el mercado crecía, se dio cuenta de que muchos compartían su sentir. Con una nueva chispa en sus ojos, comenzó a hablar. «Hoy más que nunca necesitamos unirnos. No podemos permitir que el miedo nos paralice. Este es nuestro hogar, nuestra vida. Si no nos levantamos, no habrá nada por lo que luchar». Los murmullos se fueron expandiendo, aparecieron los rostros ansiosos y preocupados, pero también había sonrisas de complicidad. Doña Teresa estaba empezando a transformar la incertidumbre en convicción. La idea de la reunión decisiva se convirtió en un pilar común en los corazones de todos. Un sentimiento de fuerza crecía entre ellos. Sin embargo, mientras la agitación se apoderaba de la plaza, un escalofrío la atravesó cuando vio un grupo de hombres en la esquina que la observaban. La presión en su pecho se intensificó y su voz titubeó por un momento. ¿Serían ellos quienes habían enviado el mensaje? La inseguridad volvió a acariciar su mente, pero el rayo de determinación brilló más fuerte. La reunión decisiva se celebraría en casa de Juan. El lugar estaba repleto de rostros familiares, pero, en el fondo, había un sabor a peligro. Cuando las voces empezaron a levantarse, sintió que cada palabra era un ladrillo en la construcción de la resistencia. Al concluir el encuentro, un sentimiento de unidad la envolvió. No era solo su lucha, era de todos. Pero antes de salir, alguien le atrapó el brazo. Era un niño de unos 10 años, con ojos curiosos y llenos de esperanza.
¿Podemos ganar, tía Teresa?, le preguntó. Esa pregunta la golpeó. Sus visiones de futuro se asomaron, llenas de promesas y sueños, pero también de amenazas. Haré lo que pueda, chico, respondió, su voz en un susurro, pero todo depende de nosotros. Esa noche, mientras se sentaba en su sala, el eco de las palabras del niño resonaba en su mente. Ella no solo debía luchar por su comunidad, también debía ser un símbolo de esperanza para la próxima generación. Sin embargo, mientras se preparaba para descansar, un nuevo mensaje iluminó su teléfono: estás cruzando una línea peligrosa. ¿Sigues con tu plan? El miedo se alzó como un fantasma en la oscuridad, pero esta vez, doña Teresa no iba a permitir que la paralizara. Con cada bit de su corazón decidido, sabía que el camino apenas comenzaba. Y una pregunta retumbaba en su mente: ¿podía realmente desafiar a quien había amenazado su sueño? ¿Y qué precio tendría que pagar para proteger a su comunidad? Doña Teresa se levantó de su silla con un temblor en las manos. El mensaje había chisporroteado en su mente como una llama incontrolable. Era difícil ignorar el pesimismo que rodeaba el anuncio. Sus pensamientos giraban en espiral, presionando su pecho. El peso de la tarea que había asumido comenzaba a asfixiarla. Pero no era el momento de desfallecer. Aún debía reunir a la comunidad. Salió de su casa con la determinación apretando su corazón. Las calles estaban mucho más calladas que de costumbre, como si el mundo aguardara ansioso el desenlace de una trama que todos conocían, pero nadie quería enfrentar. La luz del sol ya comenzaba a abrirse paso, pero las sombras parecían alargarse, como presagios de un oscuro futuro. Cuando llegó a casa de Juan, se encontró con rostros familiares que se habían reunido en espera de una guía. Nadie se atrevía a hablar primero. Las miradas se cruzaron, repletas de silencios cargados de esperanza y miedo. Doña Teresa respiró hondo, quebrando el hielo. Sabemos por qué estamos aquí, comenzó, su voz firme, pero temblando ligeramente. El mensaje que hemos recibido no es solo una advertencia, es un llamado. Debemos dejar claro que no nos rendiremos y que nuestro hogar y sueños valen más que cualquier amenaza. De pronto, un murmullo resonó entre ellos. Las voces comenzaron a mezclarse en un coro de apoyo. Carmen, otra vez, frente a ella, tomó la delantera. Teresa, hemos enfrentado mucho y siempre nos hemos levantado. Esta comunidad se ha mantenido unida. No estamos solos, no somos solo sombras en esta lucha. La multitud se fue animando. Algunos alzaban los puños y otros aplaudían. Sin embargo, una sombra del pasado pasó por la mente de doña Teresa. Recordó las noches de desesperanza, los días de silencio obligado. Ese fantasma aún acechaba a cada uno de ellos. ¿Estamos todos listos para enfrentar las consecuencias? Porque, créanme, habrá consecuencias, advirtió, dándole un giro serio a su tono. Al pronunciar esas palabras, un escalofrío recorrió la sala. Entre los murmullos de acuerdo, también había una tensión palpable, una pregunta que flota en el aire, la inquietud de saber si estarían listos para soportar las repercusiones. Un joven se levantó, su rostro decidido. No podemos vivir con miedo. Si nos callamos, lo que hemos construido se desmoronará. No quiero que nuestras futuras generaciones vivan con la misma oscuridad que hemos soportado. Hay que luchar por ellos. Las palabras del joven inundaron la sala, y doña Teresa sintió como la energía cambiaba. Las miradas, antes temerosas, ahora eran de desafío. Se encendió una chispa. Perfecto. Entonces, ¿qué proponemos?, preguntó doña Teresa, frente a un mar de ojos brillantes. Las ideas comenzaron a surgir, cada una más audaz que la anterior, como si la adrenalina corriera por sus venas. Se sintió viva, como si ese liderazgo que había estado buscando durante años finalmente floreciera, pero entre el fervor y la emoción, un pensamiento oscuro persistía. Mientras la reunión avanzaba, un pensamiento latente persistía: ¿estaría alimentando fuego en un edificio en llamas? Cada decisión que tomara podría tener un precio alto. Tenía que actuar con inteligencia y cautela. Mientras discutían estrategias y planes, un nuevo mensaje llegó a su teléfono. Era de un número desconocido. Con manos trémulas, lo abrió. Mañana habrá consecuencias. Hay cosas que no sabes. El frío regresó a su corazón. ¿Qué quería significar eso? El aire se le acabó, y por un instante, sintió el suelo tambalearse bajo sus pies.
¿Podría realmente llevar a la comunidad hacia el cambio y también protegerla de lo que se avecinaba? La pregunta flotaba en su mente, ineludible. La reunión finalizó en un torbellino de ideas, pero la sombra de las amenazas era aplastante. Se despidió del grupo, todavía llevando el eco de sus palabras en los oídos. Mientras caminaba a casa, el último mensaje retumbaba en su mente. ¿Realmente estaban preparados para lo que vendría? ¿Estaba lista ella para enfrentar la tormenta? Una respuesta estaba a punto de revelarse, una verdad que cambiaría el curso de su lucha, bebería de la esperanza de su comunidad o se ahogaría en el miedo, pero había que elegir. La ciudad se repintaba en su mente, y las palabras de su pequeño admirador aparecieron de nuevo. ¿Podían ganar de verdad? Todo dependía del próximo amanecer. Doña Teresa caminó por las calles vacías, sintiendo como la brisa leve intentaba acariciar su rostro, pero nada podía disipar la sombra del miedo que la acompañaba. Cada paso resonaba en su mente, un eco de dudas sobre lo que se avecinaba. A medida que se acercaba a casa, el recuerdo de las palabras del joven resurgía con fuerza. No podemos vivir con miedo. Era una frase que la impulsaba, que la llamaba a ser la voz de aquellos que se sentían perdidos. Al entrar, la casa estaba en silencio. Solo el crujido de las tablas bajo sus pies la abrazaba. Se sentó en la pequeña mesa de la cocina, y allí, rodeada de limpieza y orden, su mente comenzaba a desbordarse de pensamientos. La comunidad, el mensaje, el futuro incierto, todo giraba en torno a una decisión crucial. Sacó un cuaderno desgastado, donde había registrado sueños, aspiraciones y pequeños fragmentos de historias que contaban las esperanzas de su gente. De repente, el sonido agudo del teléfono la hizo saltar. Era el mismo número desconocido que le había enviado el inquietante mensaje. Con el pulso acelerado, decidió contestar. ¿Quién es?, preguntó, tratando de mantener la voz serena. Soy yo, dijo una voz profunda y velada. La conexión no era clara, pero había algo familiar en ella. Mañana, todo puede cambiar. Necesitas saber la verdad, Teresa. Su corazón se detuvo un instante. ¿Qué verdad? ¿Qué está pasando? Lo que estás planeando. Hay fuerzas oscuras moviéndose en las sombras. Tu valentía es admirable, pero también peligrosa. No puedo contarte más por teléfono, será mejor que te encuentres con quien pueda ayudarte. La conversación terminó abruptamente, dejando un aire de misterio pesado a su alrededor. ¿Quién era esta persona? ¿Por qué temía por su comunidad? Decidida a obtener respuestas, doña Teresa optó por actuar. En la mañana, antes del amanecer, se dirigió al parque del barrio, el lugar donde sus vecinos se reunían a menudo. Las luces de la ciudad se encendían en la distancia, pero el parque estaba sumido en una penumbra tenue. Esperó, con la ansiedad apretando su estómago, en busca de la figura que podría darle más información. Mientras el tiempo avanzaba, la esperanza brillaba con cada tenue rayo de la mañana que se asomaba. Finalmente, una sombra emergió entre los árboles, y la figura de un hombre se acercó. ¿Eres doña Teresa?, preguntó con voz grave. Sí, soy yo. ¿Qué está ocurriendo? ¿Por qué tengo que estar preocupada por lo que vendrá?, exigió, sintiendo que la adrenalina comenzaba a llenar su cuerpo. Él tomó un respiro profundo, sus ojos eran serios pero compasivos. Lo que estás enfrentando no es solo una resistencia. Es un sistema que no soportará tu levantamiento. No será fácil. Tienes que preparar a tu comunidad para lo peor. El miedo se deslizó por la espalda de doña Teresa, pero no podía permitirse ceder. Recordó a sus vecinos, a cada uno de ellos, y el fuego que había despertado en la reunión de anoche. No quiero que sientan miedo. Deben saber que hay esperanza, respondió, la voz firme a pesar de la turbulencia interna. El hombre asintió, pero su mirada era dura. La esperanza no siempre es suficiente. Cuando sepas lo que ponen en riesgo, tal vez entonces entenderás lo que significa luchar de verdad. Las palabras del extraño reverberaron en su mente, mientras una inquietante sensación de urgencia las acompañaba. El amanecer se hacía más brillante, pero dentro de doña Teresa había una tormenta. La lucha apenas estaba comenzando, y el peso de sus decisiones era aterrador. Tengo que reunirme de nuevo con ellos, dijo, resoluta. Mientras se alejaba, un nuevo mensaje llegó a su teléfono, esta vez del número conocido de esta persona. La verdad viene con un precio. Mantente alerta. Lo peor está aún por llegar. El cielo se empezó a teñir de colores, pero la luz no traía paz.
Más bien, la certeza de que cada decisión y cada acción sería un paso más hacia lo desconocido. ¿Estaban realmente listos para lo que venía? La próxima jugada podría ser decisiva, y la comunidad tendría que decidir, luchar o ceder. La esperanza era un fuego frágil, pero doña Teresa sabía que valía la pena, aunque tuviera que enfrentarse a la tormenta que estaba por desatarse. Doña Teresa se adentró en su casa con el corazón aún latiendo a 1000 por hora. Cerró la puerta detrás de ella, tratando de que la cerradura significara un muro entre su mundo y el caos inminente. Se sentó nuevamente a la pequeña mesa de la cocina, donde el polvo de la noche pasada aún parecía flotar en el aire, vestigios de un tiempo más tranquilo. Pero eso ya era un recuerdo lejano. Tomó su cuaderno, las páginas amarillas y arrugadas, y lo hojeó, dejando que los sueños que había creado para su comunidad le hablaran. Cada trazo la llenaba de energía. Ahí estaban las notas sobre la extradición de sus vecinos, los planes para un futuro mejor. Sin embargo, ahora, la incertidumbre se cernía como una nube oscura sobre ellas. Su mente giraba, y ella sabía que era hora de actuar. Sin embargo, la revelación de esa mañana aún pesaba en sus pensamientos, fuerzas oscuras que amenazaban su lucha. ¿Quiénes eran esos que querían detenerlos y por qué? Necesitaba respuestas, y lo antes posible. Se decidió. Tendría una reunión en casa de Emilia, la madre de familia que había abrazado con más fervor la lucha por sus derechos. Se le ocurría que la bolita de fuego encendida en su corazón podría expandirse en el alma de otros. Teresa tenía que transmitir lo que había aprendido de aquel extraño. Así que salió, enfocando su mente en lo que iba a decir. Cruzó el barrio, encontrando a sus vecinos en el camino. Hombres y mujeres se detenían a mirarla y saludarse. Algunos, preocupados. Otros, en silencio. Doña Teresa sintió que sus pasos resonaban más que nunca en la calle, inscribiendo sus intenciones en el aire. Llegó a casa de Emilia y vio que ya había algunos más esperándola. Se sentaron en círculo, y cada mirada buscaba respuestas. ¿Qué está pasando?, preguntó Emilia, su voz temerosa, pero con un brillo de valentía en sus ojos. Doña Teresa respiró hondo. Vine para compartir algo importante. Las palabras salieron más entrecortadas de lo que esperaba. Pero los ojos de sus vecinos estaban fijos en ella, así que continuó. Hay un cambio a la vista. Hay fuerzas en nuestra comunidad que no quieren que levantemos nuestra voz. El murmullo de asombro recorrió el círculo. Pero debemos luchar. La esperanza no es suficiente para cambiarlo todo, pero el cambio comienza desde nosotros. De cada uno de nosotros, afirmó Teresa. Sus palabras fueron disciplina, un llamado a la acción. Al escucharla, un hombre se levantó. ¿Pero cómo lo hacemos? Todos aquí sentimos miedo. Que sí. Su voz titubeó, y el silencio afloró, pesando como una losa. Asumamos el miedo. Hablaremos con otros, compartiremos nuestras historias, y así crearemos un frente unido, resistente ante lo que venga. La resolución la llenaba, y sus ojos chisporroteaban de convicción. La conversación creció y las ideas comenzaron a fluir. Doña Teresa podía sentir que su comunidad se llenaba de energía. Lo que comenzó como una reunión temerosa se transformó en una discusión ferviente. Estaban listos para luchar, pero en medio de la emoción colectiva, el teléfono de doña Teresa vibró nuevamente. La tensión pareció detenerse mientras todos miraban hacia su dirección. Con manos temblorosas, ella tomó el teléfono. Era otro mensaje. Están al tanto de tu reunión. Urge que te escondas. No puedes arriesgarte, Teresa. El miedo volvió, agazapado detrás de la determinación, mientras unos ojos preocupados fijaban su vista en ella. Tenemos que actuar rápido, murmuró Teresa, su corazón palpitando con fuerza. Al mirar a cada uno de sus vecinos, supo que estaban compartiendo el mismo miedo, pero también la misma esperanza. No se detendrán por nosotros, pero haremos que nuestro eco resuene en lo oscuro, declaró con voz firme. Aquel mensaje lo cambiaba todo, y ahora, el tiempo no era un aliado. Doña Teresa sintió que las sombras de fuerzas hostiles se acercaban. La lucha por su comunidad no solo era un deseo, era una necesidad urgente. ¿Tendrían valor para salir adelante? La llamada a la acción resonaba en el aire, y la respuesta, aunque inminente, aún estaba por llegar. Las horas que seguían serían decisivas, no había lugar para titubear.
A medida que el sol se ocultaba, doña Teresa se preguntaba, ¿qué vendría después? Doña Teresa no pudo evitar sentir cómo el ambiente a su alrededor se transformaba en una mezcla de incertidumbre y determinación. La reunión que había comenzado con murmullos llenos de duda ahora resonaba con promesas silenciosas. Al hacer un gesto, instó a los presentes a que la escucharan. Tenían que tomar decisiones rápidas, sabiendo que los ojos de sus enemigos podían estar en cualquier esquina, entre las sombras. Escuchen, dijo ella, su voz firme y emotiva. No podemos quedarnos aquí, paralizados. Cada minuto cuenta. La manera en que nos comportemos ahora decidirá la lucha que viene. Debemos crear un plan. Algo que funcione. La energía de los asistentes creció, intensificándose con cada palabra que salía de su boca. Juan, el hombre que había expresado sus dudas anteriormente, se levantó nuevamente, esta vez con más fuerza. Teresa, hablaste de unir voces. ¿Por dónde comenzamos? Las historias de cada uno de nosotros son poderosas, pero necesitamos acción. El resto asintió, sintiéndose invadidos por el fuego necesario para enfrentar lo desconocido. Emilia tomó la palabra, su mirada determinada. Podemos pensar en afiches, campañas en redes sociales, algo que haga eco de nuestra situación. Pero, sobre todo, podemos hablar con los demás. Les contaremos lo que está en juego. Las ideas fluyeron como agua, pude ver cómo las mentes despertaban en la sala. Doña Teresa observaba, sintiendo cómo cada palabra tejía un lazo más fuerte entre ellos. Juntos podían crear algo imparable, un frente unido que expandiera su voz más allá de las fronteras del miedo, pero el teléfono vibró nuevamente en su bolsillo, y el retumbar del mensaje la hizo detenerse. Aquella picazón de ansiedad se deslizó por su espalda. Se preguntó si estaba a punto de recibir otra advertencia. Sin embargo, debía concentrarse en el momento presente. Lo que importa ahora es que tenemos la fuerza, y si nos mantenemos unidos, podremos hacer ruido, mucho ruido. Mientras la noche envolvía su encuentro, la energía palpable en la habitación se convirtió en un torbellino de ideas. Crearon un plan de contacto, decidieron quién se encargaría de hablar y cómo abordarían a los demás. Cada asignación parecía una chispa. Luego, se dieron cuenta de que necesitaban un lugar donde reunirse regularmente para mantenerse informados y coordinados. Alguien sugirió usar el viejo taller de don Carlos, el mecánico, ya que nadie sospecharía de reuniones allí. Cuando comenzaron a despedirse, la tensión se sentía en el aire. Algo estaba cambiando, y aunque la lucha era incierta, había luz en sus corazones. Prometieron mantenerse en contacto y reunirse al día siguiente. Al salir de la casa de Emilia, doña Teresa se detuvo en la entrada. Miró a sus vecinos, sus ojos brillaban con una mezcla de esperanza y valor. No olviden lo que hemos creado aquí esta noche. Cada uno de ustedes es parte de esto. No hay vuelta atrás, afirmó antes de irse. Las palabras resonaron como un eco poderoso. Mientras caminaba hacia su casa, sus pensamientos se arremolinaban, el mensaje seguía presente en su mente. ¿Quién estaba detrás de estas amenazas? Doña Teresa sabía que el tiempo era un lujo que no podían permitirse. Sin embargo, la resolución había reemplazado parte de su miedo. De repente, un ruido quebró el silencio de la noche. Un grito desgarrador resonó. Las calles, antes llenas de vida, se convirtieron en un manto de inquietud. Doña Teresa se detuvo en seco, el corazón en la garganta. ¿De dónde venía? ¿Quién había sido el que había gritado? Sin pensarlo, tomó una decisión. No puedo quedarme aquí, murmuró. Se giró y corrió hacia el origen del sonido, sintiendo como si el destino jugara una mano decisiva en su historia. Lo que podría esperarla al final de aquel camino seco y polvoriento, sería un nuevo comienzo o una dura realidad que debía enfrentar. Y así, con paso decidido, se adentró en la oscuridad, y en su mente resonaba una sola pregunta: ¿podrían sus acciones de esa noche cambiar el rumbo de sus vidas para siempre? El eco del grito seguía resonando en su mente mientras doña Teresa corría, la adrenalina pulsando en sus venas. No era solo un grito, era un llamado a la acción, una señal de que el peligro no solo acechaba en las sombras, sino que ya había tocado sus vidas. La calle, usualmente tranquila en esas horas, estaba ahora sumida en un tenso silencio anticipatorio. Una ligera brisa acariciaba su rostro, pero no podía consolarla. El corazón de Teresa latía como un tambor, y cada paso que daba la acercaba más a lo desconocido. Las luces de las farolas titilaban por encima, como si quisieran advertirle de algo,
como si pudieran vislumbrar el futuro incierto. Al llegar a la esquina, vio un grupo de personas reunidas, sus rostros iluminados por la tenue luz de un farol. La escena no era favorable. Un joven estaba de pie, temblando, con la mirada llena de terror. Alguien había caído, y un murmullo de voces preocupadas comenzaba a gestarse. Teresa se acercó, el miedo apretando su pecho. «Por favor, ayúdenme», gritó el joven, sus ojos desbordaban angustia. Y en el suelo, su mejor amigo, Miguel, yacía inmóvil, con una herida sangrante en la frente. Los murmullos crecieron, pero la multitud no sabía si acercarse o retroceder. «Estamos con ustedes», dijo Teresa, avanzando un paso más, la voz firme, aunque su interior se tambaleaba. Se arrodilló junto a Miguel y palpó su pulso. «Está vivo», informó, aunque el sudor perlaba su frente y su mente se llenaba de posibilidades aterradoras. «Necesitamos un médico. Alguien llame a emergencias». «¿Qué pasó?», preguntó Juan, acercándose, sus manos temblorosas. «¿Cómo esto sucedió?». El joven, con la voz quebrada, respondió. «Eran unos chicos, nos atacaron. Solo queríamos hablar», y su voz se detuvo, incapaz de proseguir. La ira brotaba entre los presentes, pero doña Teresa sabía que no era el momento de actuar con rabia. Lo importante ahora es ayudar a Miguel. «Todos podemos hacer algo», animó. Mientras el grupo se organizaba, los murmullos comenzaron a tomar forma, formando un coro de apoyo, hasta que alguien tomó su teléfono y comenzó a llamar. Teresa sintió como la unidad que había despertado en la reunión de esa noche se manifestaba nuevamente, esta vez en una situación crítica. Era un lado de la lucha que jamás había anticipado. Mientras esperaban, cada segundo parecía convertirse en una eternidad. Ella se atrevió a mirar alrededor, observando a sus vecinos en acción. Un par de mujeres buscaban un pañuelo para detener la hemorragia, otros estaban organizando turnos para dar los primeros auxilios. Estaban juntos, y eso contaba. Esa fuerza colectiva era el cambio que Teresa había soñado. Finalmente, las sirenas se escucharon a lo lejos, y un suspiro de alivio recorrió el grupo. Pero antes de que pudiera relajarse completamente, un vendedor ambulante que pasaba junto a ellos se detuvo, sus ojos zampeados a Teresa. «¿No es usted la que hizo la reunión? ¿Qué van a hacer ahora con esto?». Sus palabras fueron como una púa, alzando una inquietud en el aire. «Es solo el principio», respondió Teresa, sintiendo que una llama interior se encendía. «No nos detendremos aquí, no solo por Miguel, sino por todos nosotros. Esto debe cambiar». Esa noche, mientras los paramédicos atendían a Miguel y el grupo se unía en apoyo, doña Teresa comprendió que su camino apenas comenzaba. Sabía que debía tener cuidado, que esta lucha implicaba riesgos, pero sentía que la fuerza de sus vecinos podría ser más poderosa que cualquier amenaza. Con el corazón aún acelerado, miró al horizonte donde se filtraban los primeros rayos del alba. «Mañana será diferente», susurró para sí misma. Y aunque el eco de aquella noche la perseguiría, estaba lista para enfrentarlo. Pero, ¿qué haría la comunidad si la próxima vez no tuvieran la misma suerte? La próxima jornada traería más desafíos, y las sombras pueden que no sean solo villanas, sino aliados en el camino. ¿Tendrían la fortaleza para seguir luchando? Doña Teresa despertó ese nuevo día con el corazón apesadumbrado pero decidido. Los ecos de la noche anterior aún resonaban en su mente y en su comunidad. Las sirenas de ambulancias, el miedo palpable en las voces de sus vecinos, y la visión de Miguel tendido en el suelo le recordaban que la lucha apenas comenzaba. Pero con cada amanecer, también llegaba la oportunidad de renacer. Mientras se arreglaba para el día, su mente recorría las promesas que había hecho en la reunión. No podía dejar que la violencia la desanimara ni que la lucha se disolviera en la desesperanza. «¿Qué harás hoy, Teresa?», se preguntó mientras llenaba su taza de café, el ritual que siempre la reconfortaba. «Hoy, el cambio inicia», respondió en voz alta, como si desease que los rayos del sol escucharan sus intenciones. Salió de su casa y pudo sentir la energía del barrio vibrar a su alrededor. Cada vecino que pasaba la saludaba con un respeto renovado, como si en sus vidas hubiera surgido un nuevo propósito. Algunos tenían el rostro marcado por el miedo, otros mostraban una determinación palpable. «Nos hemos levantado juntos», se recordó. No hay vuelta atrás. Doña Teresa se dirigió al taller de don Carlos, el lugar que habían elegido como punto de encuentro. Caminando por las calles, notó que algunos allegados se unían a ella. Conversaciones llenas de esperanza brotaban en cada esquina.
Al llegar, vio a un grupo de hombres y mujeres discutiendo acaloradamente. Se detuvo un momento, sintiendo cómo la ansiedad se convertía en una marea de ímpetu. «Teresa», gritó Juan desde el centro de la sala. «Te hemos estado esperando». La comunidad decidió que es hora de actuar. Las palabras resonaron en ella como un himno, y claro que ese era el momento en que su valía iba a florecer. Se unió al grupo y pronto todos los rostros se volvieron hacia ella con voz firme. Teresa se dirigió a ellos: «Sé que hay miedo, sé que la incertidumbre nos arroja sombras. Pero esto es más grande que cada uno de nosotros. Si unimos nuestras voces, podemos ser más que un eco, podemos ser un grito que retumbe hasta la cima de cualquier organización que quiera acallar nuestra verdad». Las palabras de doña Teresa encendieron la sala. «Mañana vamos a organizar una marcha para defender nuestros derechos y exigir un cambio real. Esto es por Miguel y por todos los que han sufrido en silencio. Necesitamos que la ciudad escuche nuestras voces», sostuvo firme, y la multitud se volvió un coro que la respaldaba. Resonando en unidad, los hombres y mujeres empezaron a alzarse, alineándose detrás de ella, sintiendo como el ambiente se cargaba de energía. «Haremos carteles, compartiremos nuestras historias en redes sociales, llevaremos nuestro mensaje a lugares donde otros no se atreven. No seremos más invisibles», gritó Emilia, y la emoción inundó el taller. El plan se delineó rápidamente, ideas volando por el aire. Se crearían grupos de trabajo para diseñar pancartas, redactar comunicados, y hablar con otros barrios para sumar apoyos. Las voces se tornaron firmes, los caminos se definieron y la comunidad empezó a salir de la inercia del temor. Había un nuevo propósito: luchar juntos. De repente, otro mensaje vibró en el teléfono de doña Teresa. «No se olviden de los que advierten contra esto. Las sombras siguen activas. Cuiden sus pasos», decía el texto anónimo. La tensión del miedo buscó apoderarse de ella, pero al mirar a sus vecinos, comprendió que el temor no podía ser su guía. La lucha era por ellos, por el futuro, por todo lo que anhelaban. En la noche que siguió, se sintió rodeada de apoyo y amor. Las risas y las historias compartidas en el taller eran un antídoto contra la oscuridad que intentaba elevarse. Mientras sus manos se unían en el trabajo junto a sus vecinos, sentía que cada trazo era un paso más hacia la libertad. Cuando finalmente el amanecer llegó, tiñendo el cielo de nuevos colores vibrantes, doña Teresa se plantó frente a su comunidad, llena de esperanza. «Hoy no solo marchamos, hoy nos levantamos. Actuamos, y lo que sea que venga no nos detendrá. Juntos somos invencibles», proclamó, desbordando energía que resonaba en cada alma presente. La marcha fue un mar de voces, pancartas y corazones que latían al unísono. Doña Teresa se sintió ligera, llena de amor, como si cada paso borrara las cicatrices del pasado. Mientras caminaban, se vivió una transformación. Las miradas que antes eran de rechazo y burla ahora estaban llenas de admiración y respeto. La comunidad se dio cuenta de que tener una voz en unidad era más poderoso que cualquier amenaza. Las fuerzas del miedo se convirtieron en aliados, alimentando la valentía de la lucha. Doña Teresa se sintió renacer, abrazando su legado y la promesa de una nueva era. La transformación era inminente, y el deseo de justicia y dignidad ahora resonaba más fuerte que nunca. Así, en ese día histórico, doña Teresa no solo luchaba por un mañana mejor, recordaba con cada paso vivido, que el cambio no se trataba solo de ella, sino de la fuerza de una comunidad que había aprendido a soñar y a levantarse juntos. La vida que antes parecía simple cobró un nuevo sentido, lleno de luces y convicción. Desde aquel día, su historia de lucha, amor y esperanza comenzó a ser contada en cada rincón de la ciudad, inspirando a otros a levantarse en las sombras. Y tú, querido lector, si quieres seguir siendo parte de estas inspiradoras historias, asegúrate de suscribirte inmediatamente a nuestro canal. No te pierdas las próximas aventuras que llegan. Deja un like ahora para ayudarnos a llegar a más personas. Y no olvides comentar tus reacciones sobre este final que transforma, y comparte este vídeo con al menos 5 amigos que seguramente necesitan ver esta transformación. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más.